Y seguimos hablando del servicio, amén. Qué lindo todos los que estuvieron ayer acá ayudando en el Día del Niño. Ayer cuando llegamos ahí tarde con mi esposo, vi a todos los hermanitos nuevos ahí ayudando y dije, wow, gloria a Dios, porque estaban antes que nosotros, sirviendo a full. Así que bueno, le damos gracias a Dios por sus vidas. Y gracias a cada uno de los que vino a servir. Y vamos a darle lectura a la palabra. Marcos 8, del 27 en adelante, así después oramos. Dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas, dicen. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si sanare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Vamos a orar por esta palabra. Padre Santo, bendito Rey, Señor, te damos gracias, papá, porque nos has permitido hoy, Señor, adorar tu santo nombre, Señor, estar en tu presencia, Padre. Gracias, Señor. Padre, oramos por esta palabra, Señor. Pongo mi vida delante de ti, Señor amado. Te pido que tú me ayudes, papá. Yo no sé nada, pero te pido, Espíritu Santo, que tú pongas palabras en mi boca, Señor, para hablar acerca de tu palabra, a tu pueblo en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres santo, maravilloso, eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice el 27 en adelante. Dice que Jesús estaba con sus discípulos, ¿no? Y dice que él les preguntó a sus discípulos qué pensaba la gente, qué decía la gente acerca de él, quién era. Y ellos le respondían, dice: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Entonces Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Y en Mateo dice que cuando Pedro le responde esto al Señor Jesús, que le dice: tú eres el Cristo, Jesucristo le dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire qué importante. Y más adelante dice que cuando Jesús comienza a enseñarles, dice la palabra, que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, dice que Pedro, dice, comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás. Miren, lo primero que nosotros vemos acá, que Jesús, ¿qué hacía? Enseñaba a sus discípulos, ¿no? Y acá hay algo importante que el Señor me marcaba, ¿no? Que dice que cuando le dice: quítate delante de mí, Satanás, dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Miren, y esto es importante, que nosotros debemos entendernos que para servir, nuestros ojos deben estar puestos en Jesús. No pueden estar puestos en el mundo, en la gente. No pueden, dice. Nuestros ojos deben estar puestos en las cosas de Dios, dice. ¿Por qué?
Porque cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo, es ahí cuando nosotros fallamos, ¿no? Y mire lo que decía Pedro, le decía en el verso 34 ahí, en el verso 33, dice que él empezó a reconvenirle para que Jesús no hiciera, que Jesús no fuera a la cruz. Directamente Pedro le estaba diciendo: Jesús no vaya a la cruz, quédate acá con nosotros, pasémosla bien como la estamos pasando, ¿no? Pero, ¿por qué Pedro le decía esto al Señor? Y mire lo que dice más adelante, que cuando Jesús lo reprende le dice: no pone la mira en las cosas de Dios. Jesús había sacado su mirada. Mire, si vemos unos versículos más arriba, el Señor le estaba diciendo: bien ahí, Pedro, porque mi Padre, el Espíritu Santo, te reveló quién soy yo. Y más adelante le dice Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro había desviado su mirada de Jesús. Y muchas veces cuando nosotros servimos y no ponemos la mirada ahí en Cristo, esto es lo que pasa. No servimos bien, vamos a decirlo así. Dice, a ver, viendo lo que Pedro le decía en el verso, dice: si queremos ir en pos de Él, debían negarse a sí mismos y tomar la cruz. Mire, Jesús entregó su vida en la cruz para que nosotros ganáramos vida eterna. Jesús perdió su vida a causa de nosotros, ¿amén? Él perdió algo por amor a nosotros, ¿no? Y muchas veces las personas queremos vivir una vida sin perder nada, queremos seguir a Cristo sin perder nada. Ahí Lucas el otro día predicaba justamente eso, ¿no? Nos dio 3 ejemplos, ¿no? De personas que querían seguir a Cristo, pero no querían dejar ciertas cosas, no querían dejar a sus padres, no querían dejar vender sus bienes, ¿no es cierto? Y muchas veces el servir a Cristo y tomar ese compromiso real de servirle, nos va a llevar a perder cosas, ¿amén? Pero miren, dice ahí, las personas quieren vivir una vida sin pérdida, y en la vida hay pérdidas, ¿amén? De todo tipo. Pero mire, si nosotros tenemos el carácter de Jesús, si Jesús forma nuestro carácter como servidor en nuestra vida, vamos a poder enfrentar esas pérdidas. Entonces nosotros necesitamos tener el carácter de Jesús para poder servirle verdaderamente y entender que muchas veces vamos a perder. Mire, Jesús sabía que venía acá a la tierra a morir por nosotros. Él sabía que iba a perder su vida, ¿no? Y dice que Jesús dio su vida en rescate por todos nosotros, ¿no? Y esto es la cruz que muchos no querían tomar y que muchos no queremos tomar a veces, porque sabemos que, como dice acá la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. Y esta es la cruz que muchos no querían tomar, que a veces tenemos que perder muchas cosas por seguir a Cristo, por servirle, ¿no? Pero más adelante dice que bueno, perdón, ahí se me cruzaron las palabras, pero dice que esto es la cruz, ¿no? Que no querían tomar, perder algo, y la vida que no querían perder, porque muchas veces por servir perdemos nuestra vida, perdemos muchas cosas, pero en Cristo todo es ganancia, dice la palabra, ¿no? Dice, pero por eso el servir a Dios es negarse a sí mismo y ver lo que Dios quiere. Y perder es bueno, perder, hermano, es bueno, dice, porque cuando nosotros empezamos a servir, pero con la razón correcta, vamos a perder muchas cosas que nos impedían antes servirle a Dios. Por ejemplo, el orgullo, la altivez, la prepotencia, la arrogancia, amén. Todas esas cosas que nos impiden servir muchas veces de la forma correcta, porque uno puede servir y tener soberbia, altivez en su corazón, ¿no? Pero cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, a esto es lo que voy, perdón si le hice un enredo, cuando nosotros ponemos la mirada en Jesucristo, ¿no? Es cuando nosotros verdaderamente comenzamos a servir de la manera correcta, amén. Dice, ¿qué es lo que Dios quiere? Dice, Dios quiere que le sirvamos por amor. Eso predicaba ayer el jueves, ¿no? Dice, ¿y por qué por amor? Porque muchas veces nosotros debemos entender que si nosotros servimos con un interés de parte de nosotros, ¿no? Si en nuestro corazón hay un interés, no sé, por ejemplo, yo sirvo porque quiero que me unjan de pastor, aunque no quiero. Pero vamos a poner un ejemplo, quiero tener un estatus ahí en la iglesia. Eso es servir por interés, ¿no? Ser promovido a algo, ¿no?
o tener un lugar especial. Acá no sé si se han dado cuenta que no tenemos lugares especiales. Yo he visto ahí iglesias que los pastores tienen la sillita delante, los músicos tienen también su lugar vivo ahí para sentarse. Acá no hay. Bueno, han visto, cada uno se sienta en cualquier lado. Mira dónde está el pastor Mate, ahí, la pastora Eugenia. Están atrás, podrían estar acá adelante y decir, esta es mi silla, este es mi lugar, o no, pero no lo hacen. Dice que cuando nosotros servimos, ¿no?, con un interés en nuestro corazón, ¿no?, estamos sirviendo con la razón equivocada. Amén. Porque no es lo que Dios quiere, ¿no? Pero cuando mi corazón sirve a Dios por amor a Él, de la misma manera en la que Dios, por amor a nosotros, vino y se entregó, ¿no? Él dio su vida por amor de nosotros, ¿no? Estamos sirviendo por la razón correcta. ¿Cuándo? Cuando servimos por amor a Dios, ¿no? Amén. Marcos 12, 30 y 31, si lo pueden buscar. Lo leí a Ailén el jueves pasado. Marcos 12, 30 y 31, si lo tienen le vamos a dar lectura, y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Miren, por amor a Dios nosotros vamos a servirnos y vamos a hacer la voluntad del Padre y no la nuestra, porque lo amamos, porque dejamos que Él nos guíe, ¿no? Y por amor a Dios y al prójimo también voy a servir a las personas. Dice, Jesús vino a servirnos con un propósito, para que nosotros seamos salvos por medio de Él. Vino a dar su vida en rescate por nosotros, dice, por amor. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios y comenzamos a servirle, a predicar a alguien, debemos hacerlo por amor. Esto lo predicaba Ailén el día jueves, ¿no? Pero lo hacemos, servimos, ¿no?, con amor, pero necesitamos servir con el mismo corazón que Jesús sirvió por amor a nosotros. Marcos 10:45 nos dice, un poquito más atrás, Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar su vida y a servir para rescatarnos. Y miren lo que dice más adelante Marcos 16, del 15 al 18. Estamos todos ahí en Marcos. No se va a marear porque estamos ahí conmigo. Marcos 16, del 15 al 18. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Mire, Jesús no solo que nos dijo ir por todo el mundo, directamente Jesús le decía que Él vino a servir, ¿no? Y como dice acá, y predicar el evangelio. Todo lo que Jesús le pidió acá a sus discípulos, Él lo hizo cuando estuvo acá. Él sirvió de esa manera, Él fue nuestro ejemplo, amén. Él sirvió de la misma manera en la que les decía a sus discípulos, y por todo el mundo. Jesús predicó por todas partes, ¿no? Predicar el evangelio a toda criatura, bauticen a las personas, decía. Y decía que estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Tenemos un montón de versículos en la Biblia que nos hablan de Jesús reprendiendo a los demonios.
Dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Cuántos muertos levantó Jesús? ¿Cuántas personas levantó Jesús? Y es lo mismo que Jesús nos está pidiendo a nosotros. Que miren, no es que es imposible que nosotros levantemos a un muerto, yo creo que nos falta fe para hacerlo, ¿amén? No es imposible que nosotros sanemos a alguien por medio del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos hacer nada, pero no es imposible, nos falta fe para creer que Dios puede hacer ese milagro, ¿amén? Pero Dios nos dice que literalmente, nos dice en Marcos 16:15, vayan y formen a Cristo en el corazón de las personas, porque eso es discipular, y hacer discípulos es formar a Cristo en el corazón de las personas, ¿no? Prediquen, sanen enfermos, dice, y hagan señales ¿en qué? En mi nombre. Amén. Eso es lo que Jesús nos estaba pidiendo. Pero esta parte es la más importante para mí de toda la prédica, que era donde Dios me hablaba ahí fuertemente. Dice, pero ¿cómo nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo nosotros podemos hacer todo lo que Jesús nos está pidiendo? Y hay algo que nosotros tenemos que entender, que nosotros necesitamos primeramente ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para poder servir de la forma correcta y hacer señales, predicar, hablar acerca de la palabra de Dios. Miren, Mateo 3:16. Yo quiero que lo leamos. Mateo 3:16. No, Mateo 3:16. A ver, yo lo tengo por acá. Ahora lo buscamos. Mateo 3:17. Bueno, pero está ahí en Mateo, yo lo leí. Mateo 3:17 me sale, pero no es ahí. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, la palabra nos dice que el Espíritu Santo descendió en forma de paloma, ¿no? Y se posó sobre él, y desde el cielo se oyó la voz del Padre que le decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oír, dice la palabra, ¿no? Si lo puedes buscar, lean ahí. 16. Ah, no, yo estoy en 3:17. 16. Mateo 3:16. Mateo 13 en adelante. Bien, gracias. Yo me había equivocado. Yo quiero leerlo porque es hermoso. Mateo 3. ¿El 16 o 17? Dice, 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y más adelante, yo lo busqué en Lucas 4, del 14 al 21. Primero, ¿qué fue? El Espíritu Santo. Ahora en Lucas 4, del 14 al 21 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Más adelante dice en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos,
y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Primero que fue el Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. El Espíritu Santo es primero, para todo. ¿Por qué necesitamos nosotros el Espíritu Santo? Porque Jesús también necesitó que el Espíritu Santo primero viniera sobre él. Y dice que vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, en el 14 dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. En el poder del Espíritu. Y dice que empezó a hacer a partir del 18, él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ungió para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Primero fue el Espíritu Santo. A partir del momento que el Espíritu Santo descendió sobre él, Jesús comenzó a servir. Jesús empezó a predicar, a enseñar la palabra y a sanar, a hacer milagros. Primero fue el Espíritu Santo. Dice, sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros sirvamos a Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos que primeramente Él nos llene, nos unja. Pero también el Espíritu Santo es el que ministra en nuestros corazones, el que trae convicción de pecado a nuestras vidas, el que nos lleva a vivir una vida en santidad, ¿no? El que nos forma, nos enseña, el que nos revela la palabra, ¿no? Y el que nos lleva a entender los propósitos de Dios. Amén. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros, si nos ponemos a ver, no sabemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿no? ¿Alguna vez se ha preguntado qué quiere Dios con mi vida? ¿Qué quiere Dios que haga? Bueno, eso es algo que el Espíritu Santo nos revela. Amén. Y por eso es tan importante que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo, la anhelemos. La palabra de Dios dice que todo aquel que pidiera el Espíritu Santo al Padre, Él se lo dará. Imagínense, tenemos esa bendición encima de poder pedirlo y saber que vamos a recibir al Espíritu Santo. Mire, y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y servimos, nosotros tomamos un compromiso. Y eso es importante. El servicio tiene que estar acompañado de un compromiso. Yo debo decir, te voy a servir, Dios, pero debemos entender que tenemos que tomar el compromiso, ¿no? de servirle a Dios dentro, fuera de la iglesia, de congregarnos los jueves, los domingos, por ejemplo, porque cuando tenemos reuniones acá, de congregarnos, ¿no? De escudriñar su palabra, de orar, de buscar, ¿no? ¿Y por qué? Porque si Dios me está mandando que yo vaya y le predique a las personas, si Dios me está mandando que yo vaya y forme discípulos en el corazón de las personas, ¿no? Para que ellos le puedan conocer, yo necesito tomar el compromiso de buscar la llenura del Espíritu Santo, de dejar que Él me forme, de leer su palabra, ¿no? De orar, que el Espíritu Santo nos revele qué es lo que quiere con nuestras vidas, llenarme de Él para yo ir y volcar todas esas cositas que el Espíritu Santo me está dando tan importantes a las personas. Porque si yo no me lleno del Espíritu Santo, ¿qué puedo impartir a los demás? No podemos impartir nada. Entonces es necesario que nosotros busquemos la llenura del Espíritu Santo y tomemos el compromiso de verdad de servirlo. Y miren, ahí no sé dónde está el versículo, pero yo leía esto ayer que a Josué le dieron a escoger, ¿no? ¿A quién él quería servir? Si a los dioses de la tierra o al Dios que lo sacó de Egipto, ¿no? Jamás le hubieran preguntado esto a José si no tuviera la opción de servir o no servir a Dios, ¿no? Dice, nosotros debemos tomar una decisión. Es una decisión propia el servir o no servir a Dios. Si usted me pregunta, yo no sé qué quiere Dios que yo sirva, la palabra nos dice que todos los que estamos acá, debemos ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Amén. Para que sean salvos, para que conozcan a Jesús. Ese es un llamado que tenemos todos los que estamos acá. Todos tenemos que predicar, todos tenemos que evangelizar. Y ese es un llamado que tenemos todos. Después Dios nos llama a servir en distintas áreas. No sé, en la alabanza, con los jóvenes, en la oración como Carlitos, en el evangelismo como Lucas y Aguilén, que ellos están a cargo. Pero el evangelismo es de todo, ¿o no? La palabra nos está diciendo que el evangelismo
es de todo. Pero eso, primeramente, es una decisión en nuestro corazón. El si yo quiero servir a Dios o no. Miren, cuando nosotros empezamos con mi esposo hace como 9 años y medio, que estamos acá en esta iglesia, y empezamos a servir, yo lo contaba, me da vergüenza, ¿no? Pero no había un compromiso real en mi vida, no había compromiso. Imagínense, éramos mi esposo y yo, y bueno, no le voy a contar, imagínense si desafino ahora, cómo cantaba y desafinaba en ese tiempo. Era terrible, ¿no? El pastor así estaba atrás. se iba para afuera ahí en la avenida y se tapaba el oído el pastor más. Y no había compromiso, llegábamos tarde, hermano, llegábamos tarde. Tenían que poner pista, porque lo de la alabanza que éramos nosotros dos no estábamos, pero lo cuento, me da vergüenza, pero es real. No había compromiso, no había oración, no buscábamos. ¿Por qué? Porque no se había revelado esto a nuestras vidas, ¿no? Pero cuando se reveló esto en nuestras vidas, entendí que verdaderamente no iba a ser fácil servir a Dios. No es fácil servir a Dios. A veces pasamos problemas, tribulaciones, enfermedad, pasamos muchas cosas, pero cuando uno toma el compromiso de servirle a Dios de verdad, déjeme decirle que no va a haber nada, pero nada de nada que nos impida hacerlo. Ni la enfermedad, ni los problemas, vamos a estar acá igual, ¿o no? ¿Cuánto estamos pasando problemas? Estamos acá igual, sirviendo, ¿sabe? Hay una persona en esta iglesia que estaba pasando un momento muy difícil y yo me gozaba en el Señor porque fue cuando más sirvió. Él está pasando un momento difícil, pero es cuando más sirvió, cuando más cosas quería hacer, ¿no? Y eso es compromiso. Te sirvo, Dios, a pesar de todo lo que me está pasando. Miren, no es fácil, lo vuelvo a decir, servir a Dios, ¿no? Pero hoy nosotros tenemos que tomar una decisión y ver en nuestro corazón, ¿no? ¿Qué nos impide que nosotros le sirvamos a Dios? Mire, quizá usted diga, yo no sé hacer nada. Yo cuando empecé tampoco sabía hacer nada, ¿no? Me mandaban a ministrar, hermano, y yo decía, no, ¿por qué? Si no sé, Dios mío. Y me mandaba cualquiera, ¿no? Perdón, pero me mandaba cualquiera. Estaba como los memes esos del Instagram que dice, hermano, cierre las manos y levante sus ojos, no sé si lo ha visto, me mandaba, pero cualquiera. Y me daba vergüenza, ¿no? No me preparaba, vuelvo a decir, no había un compromiso, ¿no? Y ahora me la mando, pero no tanto, ¿no? Pero uno busca, se prepara, ¿o no? Porque hay un compromiso real, porque sabemos que estamos impartiendo al pueblo, estamos ministrando la presencia de Dios. Hay un compromiso. Y ¿saben? Muchas veces hemos venido enfermos a este lugar y Dios nos ha sanado aquí en este lugar. ¿De fe que es así? Porque yo he dicho, Señor, te voy a servir a pesar de... ¿Sabe? He venido agarrándome los riñones, literalmente, que no voy a estar parada del dolor. Y hemos empezado a alabar ahí a Dios. Y el Señor me ha sanado al instante. Y me voy a mi casa feliz. ¿Por qué? Porque Dios mira nuestro corazón en el servicio. Él sabe si Él es primero, si no lo es, si lo hacemos con un interés o lo hacemos por amor a Él. ¿Me entiende? Nuestro corazón para Dios es importante. Y sepa que por ahí no vamos a tener dudas, vamos a sentir temor, ¿no? Muchas veces no nos vamos a sentir dignos de estar en este lugar sirviendo. Y muchas veces eso es lo que el diablo no hace. Nos trae a la mente, tú no eres digno de estar en ese lugar. Pero déjenme decirle algo que yo entendí hace muchos años, que la palabra de Dios dice que Él vino por lo vil y lo despreciado de este mundo. Yo soy la primera, lo vil y lo despreciado de este mundo, y quizá yo no soy digna de estar en este lugar, no soy digna de predicar su palabra, no soy digna de estar en este lugar, ¿no? Pero si Dios me llamó y Dios me escogió para servirle, lo voy a hacer. Aunque no sepa cómo se hace, me voy a preparar, voy a orar, voy a buscar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me ayude, que me guíe. Amén. Esa es la forma correcta de servir. Que el Espíritu Santo forme en mi corazón para yo poder servir con el corazón de Cristo. Amén. Y nada nos va a apartar. Miren, si nos ponemos a ver a Jesús como nuestro mayor ejemplo, yo hablaba recién de que yo he venido enferma a este lugar y el Señor me ha sanado. Muchas veces Dios me ha sanado, ¿no?
Y si nos ponemos a ver, Jesús dice la palabra que Él cargó con el peso de todas nuestras enfermedades. Eso no le impidió a Jesús que Él sirviera al Padre y a nosotros, porque también nos sirvió a nosotros, dice la palabra. Él vino a servir. La enfermedad a Jesús no le impidió hacer la voluntad de Dios, servir, ¿no? También la palabra dice que a Jesús lo traicionaron. Lo traicionaron, imagínense, Judas, uno de sus 12, uno de sus más íntimos, al Señor lo traicionó y Él sabía que le iban a traicionar. Eso no fue un impedimento para Él servir. Amén. Miren, también dice que a Él lo insultaron. ¿A cuántos nos han insultado por ser cristianos? A mí me pasaba que nos insultan. ¿De cuántos se han burlado? Hasta mi propia familia se burla porque seguimos a Cristo. Y de Jesús se burlaron, miren, no fue un impedimento para Él servir. No fue un impedimento para que Él no hiciera lo que el Padre le había mandado hacer. Amén. Lo menospreciaron. Dice que los suyos le rechazaron. Imagínense cuántos nos han rechazado por decir que somos cristianos. Yo creo que a todos, a todos los que estamos en este lugar. Y eso no es un impedimento para no servir. Nosotros debemos entender, siempre lo hablamos en la alabanza, que somos privilegiados. Somos privilegiados de poder servirle a Dios en el área en la que nos ponga. Mire, hermano, yo le invito a que usted pueda empezar a servir en este tiempo. ¿Sabe? Cuando íbamos a los evangelismos yo no sabía nada, no sabía ni qué decir, no me salían las palabras, pero yo iba igual. ¿Y sabe qué hacía? Me pegaba al pastor Mati, a la pastora Euge, o venían por ahí gente de la iglesia central y me pegaba a ellos. Entonces servía con ellos, no sabía hacer nada, pero yo los acompañaba. Yo me ponía a orar por las personas si se ponían a orar. Empecé a servir en ese área, en el área del evangelismo, ¿o no? Que es lo que estamos llamados todos. Si usted no sabe cómo servir o no sabe cómo hacer, pégese a alguien que está sirviendo. Pégese a alguien que está sirviendo y háblele, pídele que le enseñe, porque nosotros estamos para enseñar. Porque Jesús enseñaba, ahí lo leíamos recién. Jesús les enseñaba a sus discípulos. Nosotros estamos para enseñar. ¿Quiere aprender a predicar la palabra? Vaya a la casa de oración, fórmese. ¿Quiere aprender a predicar la palabra? Busque la llenura del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y entender que servir a Dios, aunque nos cueste, es un privilegio. Amén. Es un privilegio, una honra, un honor que nosotros podamos servir a Dios. Pero sobre todo, mire lo que dice Malaquías 3, del 13 al 18. Leemos esto y terminamos. Malaquías 3, del 13 al 18. Si lo tiene, le vamos a dar lectura. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en su presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues: ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Wow! ¡Qué terrible esto! Y dice: entonces los que temían a Jehová, aquellos que tenían temor de Dios, aquellos que le conocían, dice: los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, y en el día en el que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¡Wow!
Mire qué hermosa esta palabra. Dios ahí me hablaba, cuando yo la escuché dije, no, Dios mío. Mire lo que dice, que se escribió un libro de memoria. Un libro de memoria, dice. Y fue escrito el libro de memoria delante de él. ¿Para quiénes? Para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, para los que están pendientes de lo que Dios quiere. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Yo le voy a servir. Para ello fue escrito el libro de memoria, dice la palabra. Y serán para mí especial tesoro. Yo creo que todo aquel que le sirve a Dios con todo su corazón son especial tesoro de Dios. Y mire lo que dice más abajo. En el día que yo actúe y los perdonaré. Dios va a tener compasión de aquellos que le sirvieron, mi hermano. No sé si usted está entendiendo esto. Dice, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Mire, dice, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Yo no sé usted, hermano, la palabra dice que todos nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Amén. Yo lo creo que es así. Pero que también hay un libro de la memoria de aquellos que le sirven. Entonces yo también quiero estar en el libro de la memoria de Dios, ¿no? Yo quiero que el Señor tenga compasión de mí, que me perdone, ¿no? Pero no sirvamos para buscar la recompensa. La recompensa es una añadidura que Dios trae a nuestras vidas, ¿no? Eso es algo que el Señor prometió que nos dará. Sirvamos por amor a Él. Sirvamos porque es lo que Dios nos está pidiendo. Empieza a servir, mi hermano, en el área que sea. Y mire lo que dice la palabra. Nuestros nombres van a estar ahí escritos en el libro de la memoria. Y eso es lo más hermoso de Dios. Amén. Esa es nuestra recompensa. Yo les pido que ustedes se pongan en pie y le vamos a pedir al pastor Mati si puede orar. Y a la pastora Eus que si puede poner una pista. Así recibimos ahí todos los de la alabanza. Aleluya. Dios es bueno. Yo le invito a que se ponga en pie, amén.